Buenas noches, estimados participantes. En esta oportunidad, la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, Unifrance El Alto y la Red de Prevención Estudiantil Cardiovascular presenta la videoconferencia Trombosis Venosa Profunda y Embolismo Pulmonar, dado por el universitario Dylan Fabricio Panama Subieta. Él mismo ha sido auxiliar de la Cátedra de Fisiología y Fisiopatología durante las gestiones 2023-2024. Es actual subdelegado de FERSOCEM por parte de la Sociedad Unifrance El Alto y ha sido vicepresidente de la Sociedad Científica en Unifrance El Alto. Le damos la bienvenida y le cedo la palabra. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, me presento, soy Fabricio Panamá, soy el ponente del día de hoy. Antes de empezar, quiero agradecerles por la asistencia de hoy y aparte también a la organizadora, las organizadoras, ¿no? Que son parte de REPSE, por darme el espacio para poder hoy hablar sobre trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar, ya que es una patología eh, que abarca complicaciones y que es una complicación como tal. Y que vamos a ir profundizando ese aspecto, más que todo el tratamiento y en torno al diagnóstico. Entonces, podemos empezar. Bueno, eh, hablando un poco del índice, este es el índice de hoy, es un poco básico, sí, pero no vamos a ir metiendo más cosas, ¿ya? Solo es una guía. Vamos con la definición de trombosis venosa profunda. Bueno, la TBP como tal es es una patología que se caracteriza porque hay una obstrucción de una vena profunda a nivel de miembros inferiores, vena profunda, ¿ok? Que se da por coágulos. ¿Ya? Acá un poco hablando en el contexto de qué coágulo, qué segmentos se afectan, eh, tenemos que repasar un poco de anatomía. Muy bien sabemos nosotros que tenemos la arteria, perdón, la vena cava inferior a nivel abdominal, de la cual va a discurrir lo que es la vena femoral. Entonces, acá la vena femoral, bueno, acá no tenemos un gráfico, vamos a entender que está a ese nivel. La vena femoral bueno, se va a dividir y como tal, de esta también van a ser la vena poplitea. ¿Por qué estoy hablando de esas dos partes, vena femoral y poplitea? Porque tengo más, ¿no? Tengo las tibiales, eh, las anteriores y posteriores exactamente, pero no son tan importantes. Cuando hablamos de trombosis venosa profunda, anatómicamente las venas más afectadas y que son más peligrosas que se afecten son la vena femoral común, ¿ok? Y la vena poplitea. Estos son dos puntos muy discurridos donde va a haber una trombosis mayor, porque eso es lo que te dicen la mayoría de los libros y los artículos que hemos usado también, ¿no? Para la bibliografía de hoy, que son dos puntos críticos donde hay trombosis, ¿ya? ¿Por qué? Tengo que recordar también que tengo las safenas, por ejemplo. Tengo eh, las tibiales, que es a nivel tibial, todas las tibiales como tal, que no son tan importantes cuando hablamos de trombosis venosa profunda, porque muchos de nosotros incluso tenemos estos trombos, que vamos a hablar cómo se generan, ¿no? Pero las tenemos. Y el problema acá es de que no son de gran calibre. El cuerpo, muy bien saben ustedes, que va a producir factores antifibrinolíticos, que se va a explicar más a detalle en fisiopatología, que los van a disolver. Entonces, como tal, el hígado es el que se encarga, ¿no? De disolver estos mini trombos, vamos a llamarlos así, que no son importantes. En la circulación, muchos generamos estos trombos. Y eso es por la tríada de Virchow, que lo vamos a profundizar, no se preocupen. Hablando un poco de epidemiología, tenemos que entender de que acá tenemos dos epidemiologías. Uno, vamos a hablar en torno a la trombosis venosa profunda y también a la epidemiología de la trombosis, del tromboembolismo pulmonar. ¿Ok? El tromboembolismo pulmonar y la trombosis venosa profunda son más comunes en hombres, ¿ya? Esto tiene su razón fisiológica. Muchos sabemos bien que los trombos, en el caso de una trombosis venosa profunda, son de una causa aparente que se debe a la tríada de Virchow, ¿ya? Pero en un tromboembolismo profundo, este se puede dar de varios aspectos, ¿ya? Entonces, al momento de ver eso, ahí entendemos el manejo del colesterol, por ejemplo. ¿Por qué se genera un trombo, un ateroma?
Generalmente una tromboembolia pulmonar puede darse por un ateroma, por ejemplo. Los hombres la tenemos más porque, a diferencia de las mujeres, no metabolizamos tan bien el LDL, ¿no ve? La lipoproteína de baja densidad. Entonces, las mujeres metabolizan LDL para generar estrógenos como tal. Eso es a nivel tanto suprarrenal, a nivel reproductor femenino, etcétera, ¿no? Entonces, por esa vía es de que también la epidemiología se va a dar más en hombres, ya que no son datos concretos, pero que sí puede llegar a afectar, porque depende de qué poblaciones de pacientes hablemos. Y eso lo vamos a explicar acá. Antes de irme a signos y síntomas, ok, me voy a ir a fisiopata. Se desordenó un poco, una disculpa. Acá está. Esta es la fisiopatología esencial de lo que es la trombosis venosa profunda. Eh, la trombosis venosa profunda se caracteriza por la tríada de Virchow, que son estos tres puntos. El primero es el estado de hipercoagulabilidad, ¿ok? Es uno de los más importantes que generalmente se predispone por diferentes cuadros clínicos que tiene el paciente. Por ejemplo, cánceres, ¿ok? Malignos o benignos, no, casi no hay disquisición. Mayormente son malignos los que producen hipercoagulabilidad porque secretan propios factores de eh, plaquetarios, etcétera, ¿no? Infecciones que llevan a una segregación mayor de plaquetas, ¿no? Puede haber también células de defensa elevadas que van a también eh, coadyuvar junto con otros factores inflamatorios a la generación de trombos. También están las trombofilias, ¿ok? Trombofilias hereditarias. Este punto es importante. Eh, por ejemplo, tenemos las trombofilias por el factor 5 de Leiden, ¿ok? Podemos tener los polimorfismos de la protrombina y también alteraciones en la antitrombina, porque les dije, el cuerpo secreta a nivel fisiológico antitrombina, ¿ok? Esta antitrombina, mayormente la antitrombina 3, es muy conocida porque es uno de los factores fibrinolíticos fisiológicos de nuestro cuerpo más importantes. Nosotros, como les dije, generamos trombos de varias vías, ¿ya? ¿Y por qué no generamos como tal, o sea, un cuadro clínico? Porque son pequeños trombos casi sin importancia que el cuerpo lo sabe tratar, que por la misma presión arterial se disuelven, por la presión arterial como tal, o si no, porque el hígado produce también factores fibrinolíticos. Uno de los más importantes es la antitrombina 3. Entonces, al haber eso, es de que este es un factor fisiológico que disuelve los trombos, coágulos, etcétera, ¿no? Entonces, es un factor muy importante a nivel de lo que es eh, defensa contra los trombos, ¿no? Entonces, si yo tengo trombofilias, por ejemplo, son enfermedades hereditarias, ¿no? Que pueden tener deficiencias de antitrombina, por ejemplo, ¿no? También hay deficiencias de, qué sé yo, proteína C, proteína S, deficiencia de diferentes factores fibrinolíticos, ¿entendido? ¿Ya? También acá entrarían los síndromes. Ah, acá hay uno esencial también, síndrome nefrótico, ¿ya? La septicemia es lo mismo que inflamación, ya les expliqué, ¿no? La inflamación secreta factores proinflamatorios que estos también coadyuvan a lo que es la generación de trombos. Entonces, acá tenemos otro que es el síndrome nefrótico. Ese es uno de los ¿cómo decirlo? Menos conocidos, porque muchas personas asocian el síndrome nefrótico a pérdida de proteínas, mayormente la albúmina, por nivel renal. Sí, pero ¿por qué te puede dar una trombosis venosa profunda por un síndrome nefrótico? Es muy interesante, porque en el hecho de que produce eso es de que, por ejemplo, les dije, perdemos albúmina, ¿no? La albúmina, ustedes bien saben que es el factor importante en la preservación de la presión oncótica en nuestro cuerpo. Entonces evita que formemos edemas y evita que no fuga de líquido intravascular al extravascular, o sea, a los tejidos. Entonces, cuando un paciente con síndrome nefrótico pierde albúmina, el cuerpo compensa, genera nuevos factores proteicos para compensar. Y al compensar no crea albúmina, lamentablemente. El cuerpo se confunde y en un síndrome nefrótico generalmente lo que hace es generar LDL y HDL, porque igual son proteínas. Y lo hace de manera de que
quiere compensar la proteína de la albúmina perdida. Entonces, este es un dato muy interesante del síndrome nefrótico, que es interesante que lo sepan porque sí, un paciente con síndrome nefrótico puede tener trombos, ateromas, etcétera, en cualquier segmento, sí. ¿Por qué? Porque su cuerpo pierde albúmina y está tratando de compensar por otras vías, por otras proteínas. ¿Entendido? También tenemos, bueno, la enteropatía inflamatoria igual se debe por lo que es el factor inflamatorio. Acá un poco también entraría en lo que son las enfermedades reumáticas, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuáles? Están los síndromes antifosfolipídicos, la artritis reumatoidea, que igual, pero acá hay una diferencia porque muy bien sabemos que se crean inmunocomplejos, ¿no ve? Los inmunocomplejos como tal tienen la capacidad de aglutinar eritrocitos, etcétera, que pueden generar coágulos, ¿no? Entonces es un factor también importante saberlo. Traumatismos. Estoy yendo de abajo para arriba, pero a ver, traumatismos. Hay uno que es interesante, es esto de la pelvis. ¿Ok? Las fracturas de pelvis o las luxaciones, por ejemplo, completas, o sea, que es una luxación, la pérdida de relación total de dos superficies articulares, en este caso, ¿cuál? La pelvis y la cabeza del fémur, por ejemplo, ¿no? Esa articulación importante de la cadera, que acá, ¿por qué genera te puede generar una trombosis? Bueno, porque esto se debe a que también te genera un estado de éstasis sanguínea. ¿Por qué? Eh, Muy bien sabemos que ahí está, ¿no? La vena femoral y la arteria femoral. Entonces, cuando hay una especie de lo que es luxación, generalmente cuando se reacomodan estos huesos, cuando el paciente ha venido después de una semana o 2 semanas a que se le acomode el hueso, por ejemplo, ya ha generado capa fibrinolítica a nivel de ese tejido en la articulación para compensar. Y eso mismo puede hacer uno, o bien que generes mayores efectos plaquetarios y otro que sea la compresión de la vena femoral. Entonces, ahí ya es un punto crítico, ¿no? Es importante saber muy bien esto de qué venas ataca o generalmente son más peligrosos que se afecten, porque ahí es donde va también. Vena femoral y la poplite. ¿Entendido? El embarazo, obviamente, porque el cuerpo de la mujer entra en un estado hipermetabólico, entonces produce más factores de coagulación, etcétera. Igual un tumor maligno, como les mencionaba al inicio, produce factores de coagulación anormales, ¿no? Entonces, por esas vías, el estado de hipercoagulabilidad. El primer punto de la tríada de Virchow. Tengo otro acá, que este es igual muy bueno. Este es el interesante, ¿no? Es ya manera de apurarnos, no lo voy a mencionar a detalle cada uno, pero vamos a ir hablando de los importantes. Cuando hablo de lesión endotelial, ya hablo de enfermedades sistémicas, ¿no? Lo más importante que quiero que se les quede son enfermedades sistémicas, ya que pueden generarme una trombosis. Una lesión de pared vascular, porque se da porque la pared vascular se lesiona y esos endotelios lesionados, esas células endoteliales empiezan a pedir factores de coagulación y factores de complemento de inflamación, citoquinas, interleucinas, etcétera, ¿no? Que lo que hacen es, el cuerpo piensa que hay un daño interno, ¿no? Es un tipo de coagulación intrínseca como tal, entonces se da la coagulación intrínseca, ¿verdad? Entonces ahí hay un problema. En esa lesión endotelial, ¿qué enfermedades pueden causar? Bueno, acá no voy a tomar muy en cuenta estos de acá. Los comunes van a ser la diabetes mellitus, la hipertensión, la obesidad, que mayormente es mayor al grado 2, ¿no? Y la edad mayor a 65 años. Y por último, y este es el importante de la tríada de Virchow, ¿no? Porque este es el que más te genera estasis sanguínea, perdón, trombos, ¿no? Que es la estasis sanguínea como tal. Cuando hablo de estasis sanguínea, estoy hablando de, uno, enfermedades o procedimientos que te dejan o que hacen que la sangre se quede quieta en miembros inferiores. No quieta, quieta, ¿no? Pero sí, esté demasiado tiempo en miembros inferiores y por lo tanto van a empezar a coagular. Una de esas es la insuficiencia cardíaca, ¿no? La insuficiencia cardíaca sistémica o de tipo congestivo incluso, te ocasiona lo que es, bueno, que el corazón no pueda retraccionar muy bien la sangre que ha expulsado. El corazón ya empieza a hacer insuficiencia, o sea, la presión es alta, por ejemplo, pero el nivel de sangre que maneja ya no es el mismo, disminuye. Entonces, la sangre sigue en los pies, por ejemplo, mucho tiempo.
Y eso es un factor importante, ¿no? Que puede generar coágulos aleatorios. Luego están las cirugías mayores como tal. Perdón, disculpa. Luego están las cirugías mayores como tal. Cuando a un paciente se le opera, generalmente cuando operamos a un paciente, en este caso de la estasis sanguínea, en cirugías mayores, incluso menores, ¿no? Siempre es protocolo, ¿no? Eh, Usar compresión en miembros inferiores. ¿Por qué? El paciente va a estar mucho tiempo echado, entonces al estar demasiado tiempo en cama, postrado, sus piernas no hacen actividad. Entonces, eso puede pasarnos a gente sedentaria incluso, ¿no? Que va a generar trombos aleatoriamente. Entonces, la estasis sanguínea es peligrosa, ¿no? Y también ahí están las inmovilizaciones. Por ejemplo, eh, alguna férula, algún tipo de inmovilización que se ponga en miembros inferiores, sin una compresión adecuada, puede generarme trombos aleatoriamente. Entonces, la triada de Virchow, que es esta, tiene varias causas, ¿no? Tiene varias causas como tal que me van a llegar a generar lo que es un trombo aleatorio. ¿Ya? E incluso, o sea, son demasiados factores, pero que bien siempre van a estar entre estos tres puntos, entre la triada de Virchow. ¿Ya? Entonces, acá está lo que les hablaba. Acá está, ¿no? Tengo la vena femoral, ¿ok? La femoral profunda y ahí está la pupila. También, ¿no? De lo que es primero, acá está la vena cava inferior, ¿no? De ahí discurre recién la ilíaca externa y luego ya, ahí es donde se divide. Y ahí tenemos la femoral profunda, luego también tengo las afenas, etcétera. Pero, ¿cuáles son los que me importa que sepan? Porque cuando yo hable de un tromboembolismo, perdón, de una trombosis venosa profunda, un TVP proximal, no voy a hablar más que todo de una obstrucción a nivel de la vena femoral profunda. ¿Entendido? Y cuando hable de una trombosis venosa, un momento, distal, ¿ok? Voy a hablar más que todo de una poplitis, ¿ok? Entonces, eso es lo que necesito que entiendan, ¿no? Como les decía, tengo también las tibiales. ¿Se afectan las tibiales? Sí, se afectan mucho, pero las tibiales generan trombos muy pequeños, que ya les dije, el cuerpo sabe compensar, sabe eliminarlos y no necesita eh, incluso o sea, no te genera sintomatología. Entonces, uno, puede ser porque hay una compresión excesiva de las venas como tal. Ya. Eh, ¿Qué pasa en la fisiopatología como tal? Bueno, cualquiera de las tres cosas que pasen en la teoría de Virchow, que ya les mencionaba, que tiene muchas etiologías posibles, que ya mencioné las más comunes que pueden llegar a ver, tengo lo que es eh, una disfunción valvular. ¿En qué enfermedad es típico esto? Pues mayormente esta disfunción valvular, porque sé muy bien que las venas tienen válvulas, ¿no? Tienen estas valvas. Entonces las valvas evitan que se refluya la sangre, ¿no? De que como está subiendo ya no pueda bajar, porque el diseño de las valvas no le deja, ¿no? Eso es lo que generalmente pasa. Pero generalmente hay una insuficiencia valvular o valvar, perdón, no valvular, valvar. ¿En qué patología? La insuficiencia cardíaca, donde les decía, el corazón ya no puede bombear la sangre de regreso, ¿no? No puede bombear la sangre de regreso, entonces la sangre tiende a quedarse. Y al quedarse, tengo factores como la fibrina, ¿ok? La plasmina, el plasminógeno, ya que son dos factores importantes, el plasminógeno y la fibrina, y obviamente el colágeno en sangre, ¿no? Que también es un factor importante de la coagulación, van a empezar a formarme trombitos como tal. Entonces, esos coágulos, trombos, pueden llegar a desprenderse, acá está, y formar un émbolo, ¿no ve? Cuando se desprende de la pared endotelial ya se denomina émbolo, ya no trombo. Entonces, esto me puede generar problemas, ese émbolo como tal. Por eso vamos a hablar también del tromboembolismo pulmonar, que es la consecuencia o la complicación más frecuente y grave, no grave, la más grave, pero sí de las más graves de la trombosis venosa profunda. ¿Entendido? Entonces, generalmente eso es lo que tengo que cuidar. Ya.
voy a volver a sintomatología antes de con esto. Listo. Ya, continuando. Sí se ha desordenado un poco las diapositivas, una disculpa, pero continuamos. Ya hemos hablado entonces de fisiopatología. No es tan complejo porque al fin y al cabo simplemente es conocer los tres, las tres, los tres, ¿cómo decirlo? Los tres complementos de la triada de Virchow. Entonces, y entender muy bien esa triada como tal. En los signos y síntomas, tengo que entender de que, boom, generalmente los signos y síntomas van a ser, obviamente, en la mayoría de los casos, les dije, ya tenemos trombo por una u otra razón, pero no nos causan problema porque el cuerpo compensa, ¿no? Un tromboembolismo, un trombo como tal, ¿ok? Tiene que ser muy grande y muy obstructivo a nivel de la luz endotelial para generarme daño. Daño a nivel como sistémico, ¿entendido? Entonces, como tal, voy a tener diferentes signos que me van a hablar de eso, pero ¿cuál es la signo-sintomatología básica de un paciente con eh, un tromboembolismo, o perdón, una trombosis venosa profunda, un TBP? Uno, estos cuatro son los principales que puede presentar todo paciente. Uno, el edema en la mayoría de los casos. El paciente con trombosis venosa profunda llega a presentar este tipo de edema, ¿ok? Es un edema unilateral, no es bilateral, ¿ok? No es bilateral. Es un edema unilateral que puede caracterizarse, ¿por qué? Porque si yo uso cinta métrica, por ejemplo, y eso te lo ponen los manuales de la AJA, ya de la Asociación Americana de Cardiología, ¿ok? De American Heart Association, generalmente acá, si yo uso mi cinta métrica, ¿no? Y mido la circunferencia de ambas piernas, tendría que haber una diferencia de más de 3 centímetros, ¿ok? De más de 3 centímetros para decir que, para sospechar de una trombosis venosa profunda, ¿no? Obviamente a simple vista este caso es muy, muy obvio. Acá lo veo y veo que sí, mira, este está más grande que este. Entonces es muy obvio en este paciente, pero hay algunos pacientes que no es tan obvio. Entonces, el edema no siempre es como que muy visible, así que mucho nos sirve seguir el criterio. Medir las dos pantorrillas y tiene que haber una diferencia mayor de 3 centímetros una de la otra, ¿ya? Pero aparte de eso, ¿qué signos más tengo? Bueno, aparte de eso, el edema, como les dije, es en el 95% de los casos. Es muy común, hay edema, hay secuestro sanguíneo y la sangre entonces, ¿a dónde empieza a escapar? El plasma empieza a escapar a tejido, ¿no? Empieza a escapar a tejido y eso me causa el edema. Ahora, el dolor. El dolor lamentablemente no se da en todos los casos. Ya por eso cuando hable de los signos característicos, ¿no? De las maniobras características de trombosis venosa profunda, no es que en todos los casos de trombosis yo voy a ver estos signos, ¿no? Pero el dolor en más del 80% de los casos puedo llegar a presentar. Ya, y eso es por qué, por el mismo edema. ¿Ok? El mismo edema sabemos muy bien que llega a un punto en cualquier tipo de inflamación, ¿no? El edema hace de que nuestros nervios, terminaciones nerviosas, empiecen a comprimirse. Eso empieza a desatar dolor, ¿no? Y además que hay destrucción celular, exactamente. Pero si yo no trato el edema a tiempo, como cualquier edema, esa compresión nerviosa va a llegar a un punto donde me va a causar pérdida de la función, ¿no? Pérdida de la función como tal. Entonces va a haber daño nervioso y daño motor, daño sensitivo. Ya, entonces el edema es importante, ¿no? A nivel de lo que es síntoma y tratamiento. Entonces, el dolor también lo puedo llegar a percibir en el 80% de los casos. Otro, calor. Calor y rubor, como los signos de inflamación, ¿no? Calor, rubor, tumor, dolor, pérdida de la función, todo eso. Generalmente sí los puedo percibir aquí. El calor sí lo veo en 70% de los casos. Ya en 70% de los casos o más, ya donde el calor prácticamente es más localizado, pero el calor sí o sí, o bueno, en la mayor parte de los casos se acompaña del dolor. Ya no está por sí solo. Y el rubor, obviamente. Pero el rubor muchas veces me puede hacer pensar de otra cosa. ¿Por qué? Porque puede parecerse a un hematoma, ya a un hematoma como tal, y me puede causar ¿cómo decirlo? Eh, una diferencia a nivel del diagnóstico.
ya que ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, aparte de eso, hay maniobras que yo le puedo hacer a un paciente con trombosis venosa profunda para confirmar si tiene o no tiene trombosis venosa profunda como tal. ¿Ya? Esos signos son, primero, signo de Homans, ¿no? Siempre han debido escuchar signo de Homans-Yolo, ¿no? Son estos dos que vamos a hablar. ¿Para qué sirven? Para evaluar trombosis venosa profunda. El signo de Homans, ¿ok? Es cuando, bueno, signo de Homans prácticamente es cuando hay dolor en la pantorrilla, cuando se hace dorsiflexión del pie. Ahí ven que se hace una dorsiflexión del pie. ¿Entendido? Es un dolor, repito, un dolor en la pantorrilla, ya el paciente le va a doler a nivel de la pantorrilla, cuando haga dorsiflexión del pie. ¿Entendido? Ya acá te lo describe como una dorsiflexión, todo eso, porque hay una extensión del tendón de Aquiles, lo cual hace, ¿no?, que los gemelos como tal se extiendan y eso le genere dolor, que lo cual no es común, no es común de todo. ¿Ya? Y el signo de Aulo, que es este de acá, el de abajo, ¿ya? Que acá está, según yo, mal escrito porque es Olo, según, ¿no? Que el signo de Olo prácticamente es dolor a la presión gemelar contra el plano óseo. ¿Entendido? Entonces, usamos una mano o dos manos y presionamos los gemelos. Comprimimos la musculatura gemelar, ¿ok? Y el paciente ya tiene que sentir dolor. Estos dos signos son los más típicos de trombosis venosa profunda, ¿ya? ¿Por qué, repito, por qué estoy hablando de estos dos signos como tal? Cuando hacemos historia clínica, y esto es un dato para muchos que están haciendo, ¿no?, las prácticas preclínicas, por ejemplo, yo hago en extremidades inferiores mi descripción, signo de Homans-Yellow negativo, ¿no? Y así, porque es parte de la semiología, ¿no? Como yo sé que ese paciente, porque les digo, todos podemos tener una trombosis venosa profunda, pero no sentir nada, porque al final es un trombo sin importancia. Pero hay pacientes que lo tienen, entonces detectarlo a tiempo es importante. Cuando hagan sus historias clínicas, su semiología como tal, hagan estos signos a modo de práctica y descríbanlos en su descripción semiológica. Es algo que muy pocos hacen, que la verdad no todos lo hacen, ¿no? Pero que marca una diferencia muy, muy buena a nivel de lo que es exploración física. Aparte de estos signos, tengo otros dos, que son el signo de Pratt, ya que no los puse acá. ¿Por qué? Tiene un porqué. Y el de Lowenberg, si no me equivoco, es así, se escribe, Lowenberg. ¿Ya? El signo de Pratt, el primero, es cuando veo, es visual, este es fácil. Simplemente veo venas dilatadas, ¿ok? A nivel pretibial, abajo de popliteo, perdón. ¿Entendido? ¿Ya? Que la verdad es un signo que, a ver, hablando un poco de todos los casos, ¿en cuántos voy a ver Homasiolo? Como los dos hablan de dolor, generalmente, como les dije, el paciente tiene dolor. Puede tener dolor por el edema, por la extravasación plasmática que existe. Entonces, en casi más del 60% de los casos, o 50%, dependiendo de, el Homans es casi en el 60% más o menos, y el de Olo en 50%, no son tan exactos como ven, voy a llegar a presentar estos signos. ¿Ya? Entonces, estos son los más comunes. Pero el de Pratt ya es un signo muy poco eficaz. ¿Por qué? Porque para que haya una dilatación venosa pretibial muy visible, ¿cómo decirlo? Esa trombosis tendría que estar muy avanzada, ¿no? Tendría que estar muy comprometida a nivel hemodinámico inferior. Entonces, por eso, no es tan exacto. En casi menos del 30% lo van a ver. No es, como les digo, depende mucho del grado en que esté. Y el de Lowenberg, que este igual es con dolor, ¿ya? Pero ¿cómo hago? Es como el de Olo, ¿ya? En vez de usar tu mano para comprimir gemelos, pones tu tensiómetro, ¿ok? Tu tensiómetro, insuflas, pero ¿hasta cuánto insuflas? Bueno, hay una disquisición muy grande acá. Te dice que insufles, algunos te dicen que insufles, ¿no? Acá le pones, bueno, acá, ahí le pones tu tensiómetro, e insuflas. El paciente se supone que debería de sentir dolor. Es lo mismo que hacer el deolo. Como ven, no es como que una diferencia, por eso les digo, no es un signo, no es una maniobra muy eficaz, pero tengo que insuflar entre 60 y 150 milímetros de se supone que hasta ahí ya tendría que haber un dolor. Tengo que ver, ahí ya sentiría dolor. Ya, pero como les digo, no te indica mucho este signo. Algunos dicen que hasta 180 ya, pero como les digo, no indica mucho.
El deólogo, en cambio, es lo mismo, solo que usas tus manos, presionas, ¿no? Haces presión gemelar con tus dos manos o con una sola mano y esperas dolor. Y en el de Lowenberg haces lo mismo, pero usas tu tensión e insuflas a una presión determinada, que puede ser entre 60 y 150 milímetros. ¿Entendido? Entonces, eso sería en torno a lo que es signos sintomatología de la trombosis venosa profunda. ¿Ya? Ahora, ya hemos hablado de fisiopatología, signos y síntomas, todo eso, pero ¿qué cosa más tenemos? Ya, eh, esto todavía no lo voy a hablar porque esto es más de TEP, ya tromboembolismo pulmonar. Ya todavía voy a volver, yo sé que lo hemos combinado un poco, pero para no perdernos, vamos a ir con solo tromboembolia, eh, trombosis venosa profunda. Ok, perdón, me estoy confundiendo mucho con esos dos términos, ¿ya? Bueno, entonces, el diagnóstico, ¿cómo se hace? A partir de ahora voy a hablar un poco a nivel general y luego voy a hablar un poco específico del tromboembolismo pulmonar, porque ambos se diagnostican de la misma manera, no es como que difieren unas cositas, ya que vamos a ir hablando. Pero ¿cómo diagnostico un tromboembolismo pulmonar? Perdón, un- una trombosis venosa profunda, uno confundirse, lo mismo, PVP, no tromboembolia pulmonar, pues, ya. ¿Cómo es que yo diagnostico esto? ¿Ya? Bueno. Hay dos cosas importantes a nivel diagnóstico de una trombosis venosa profunda en miembros inferiores. Uno, usar el dímero D. Dímero D. ¿Ya? Ok. ¿Qué es el dímero? El dímero D. Bueno, a nivel fisiológico, cuando formamos coágulos, existe un proceso de fibrinólisis que muy bien sabemos de que se da una fibrinólisis de coágulos fisiológicamente y esto te produce plasmina, ¿ya? Pero también se produce dímero D. O sea, cada que yo produzca coágulos, voy a ver dímero D, ¿sí? Porque el dímero D es un residuo, vamos a llamarlo así, de lo que son los coágulos. ¿Ok? ¿Entendido? Es de la degradación de la fibrinólisis de un coágulo. Eso es el dímero D como tal. ¿Ya? Entonces, acá, ¿por qué les hablo de esto? Bueno, acá hay dos consensos en torno a la AJA, la sociedad americana y lo que es la sociedad europea. Ya que no lo voy a poner acá, no es tan importante ahorita, pero ¿qué te dice? El dímero D es lo primero que pido, por ejemplo, para pensar si mi paciente tiene o no tiene una trombosis, ¿ya? Porque no pides tomografía, resonancia, imagenología dentro. No. Primero, uno, ¿cómo diagnosticas? Uno, veo sintomatología, signos, sintomatología. Pues, ya. Ahora, yo tengo signos y sintomatología que les hablé hace ratito positivo. Ya, ya empiezo a pensar en trombosis venosa profunda. Perfecto. ¿Qué hago ahora? Pido dímero D. ¿Ya? Cuando yo pido dímero D, me van a dar un valor. ¿Entendido? Y anótense los valores. Cuando pido dímero D, y en caso de una trombosis venosa profunda, está entre menos de 500 nanogramos, ¿ok? Por decilitro, ¿qué cosa pienso? Cuando está menos de ese valor, yo descarto trombosis venosa profunda, ¿ya? Obviamente, uno diría, pero no, la clínica aquí te manda. Sí, obviamente te manda. A veces no es necesario pedir dímero D porque es muy obvio, ¿no? Que tiene una trombosis venosa profunda. Pero si sospecho, si tengo la sospecha, pido dímero D, como les decía. Entonces, si tiene menos de 500 nanogramos por decilitro, descarto, ¿ya? Ahora, si es mayor a 500 nanogramos por decilitro, ah, ¿para qué me sirve esto? Esto es sugestivo y digo, no, esto sí es sospecha. Acá sí hay una trombosis. Entonces, ahí es donde entra el primer punto como tal. Recién cuando mi dímero de marque este valor, más de 500, yo digo, acá sí hay que pedir lo que es ecografía. Ya, acá hay una diferencia, ¿no? Se puede usar lo que es ecografía de compresión, el CUS. Este es, perdón, no voy a borrar esto, el CUS. Ecografía de compresión como tal, con o sin Doppler, mayormente se pide con Doppler, ¿no? El Doppler se usa a nivel vascular, ¿no ves? Se mete, puede ser con contraste incluso, donde podemos ver lo que es el trombo como tal. Entonces,
Recién cuando me dé más 500, igual es en la trombosis, la tromboembolia pulmonar es lo mismo, casi es lo mismo el diagnóstico, pero hay una varianza, ¿no? Yo pido ecografía. Entonces, en la ecografía yo puedo ver si ese trombo es agudo o crónico, ¿ya? ¿Cómo sé que es agudo? Porque prácticamente se deforma con la... ¿Por qué ecografía compresiva? Bueno, esto es más fácil, a ver, o sea, ecografía normal a nivel de la pantorrilla, a nivel de la popltea, por ejemplo, a nivel posterior de la rodilla y comprimir el ecógrafo, o sea, empujar, meterle con todo, ¿ya? Y se supone que tendría que ver en la imagen una estrechez de la vena, ¿ya? Acá no pude conseguir imágenes muy claras de eso, pero tiene que haber una estrechez, ¿ok? O sea, esa vena tiene que estrecharse, porque estoy comprimiendo con el ecógrafo, ¿verdad? Pero si no se comprime, yo pienso que ese trombo no es agudo, ese trombo es crónico, ese trombo está tiempo ahí, ¿entendido? Entonces, en el trombo agudo además voy a ver de que puedo ver el coágulo, ¿no? El trombito, el coágulo, lo que sea, el ateroma incluso, lo que sea, que ocupa demasiado lo que es la luz o el diámetro del vaso, o sea, de lo que es la vena, ¿ya? En un trombo crónico ocupa poco diámetro vascular, entonces esas son diferencias que van a ayudar, ¿ya? Entonces, primero pido dímero D, veo más 500, recién pido ecografía compresiva. ¿Por qué? Muchos no usan esta regla, pero esa es la relación correcta que debería de hacerse. ¿Por qué pido dímero de antes de pedir ecografía como tal? Y ahí es donde muchos dirían, pero ecografía de una metele para ver si tiene o no tiene una trombosis. Bueno, porque ahí hay un problema, que son los diagnósticos diferenciales. Muy bien sabemos que el edema unilateral, el dolor, todo eso, me lo puede generar también otra patología, como que un linfedema, ¿no ve? O un lipedema. Entonces, eso se debe porque hay una, qué sé yo, de los ganglios linfáticos, ¿no? Hay una inflamación, puede ser producto de una fiebre que ha tenido hace días y que no sé, que yo no le he preguntado, y eso me genera, ¿no? Un lipedema me puede generar eh, un linfedema, perdón, e incluso un lipedema por lo que es la congestión lipídica en pacientes gordos, ¿no? Me puede generar un edema unilateral, con dolor, con todo. Entonces, pues les digo, si es sugestivo, si yo pienso que puede ser trombosis, ah, recién pido dímero D. Por eso es primero esencial pedir dímero D antes de ecografía compresiva, porque en mano vas a pedir ecografía compresiva a un paciente con lipedema. No vas a ver nada a nivel vascular, nada. No, entonces, mucho tiene que ver eso en el diagnóstico. Ahora, cuando pido tomografía y lo que es resonancia magnética? Bueno, la tomografía como tal se le llama angiotac, que después en esto las voy a explicar más en lo que es tromboembolia pulmonar, que ahí me sirve porque es más diagnosticable mediante esa vía, y la resonancia igual, que prácticamente lo que voy a ver son los trombos, ya los trombos a nivel vascular de los miembros inferiores. Entonces, mucho esto no me va a ayudar a nivel miembros inferiores, lo que más me ayuda es el dímero D y la ecografía. Y ya diagnostico. En la mayor parte de los casos no hay necesidad de pedir tomografía o resonancia porque ya es diagnosticable con una ecografía, porque muy bien saben que una tomografía es muy, ¿cómo decirlo? Es muy invasiva a nivel de lo que es, eh, ¿cómo decir esto? Radioactividad, ¿no? Entonces me produce mucha radioactividad, igual una resonancia, pero una ecografía, ¿no? Una ecografía no es tan eh, radiactiva, ¿no? Que estos otros dos estudios. Entonces, ¿para qué ponerle a un paciente en esto? Si prácticamente solo con dímero D y con lo que es una ecografía compresiva, diagnostico lo que es trombosis venosa profunda. No hay necesidad. Ya. Ahora, si ya sé el diagnóstico, ya sé lo que es tromboembolismo pulmonar, perdón, trombosis venosa profunda, ¿qué uso? Escala de Wells. ¿Ya? La escala de Wells me ayuda a saber si es riesgo bajo, intermedio o alto. Y según a eso, yo voy a tratar esta paciente. Voy a saber cuánto tiempo le tengo que dar el anticoagulante, etcétera. O si le puedo o no mandar a su casa. ¿Ya? ¿Por qué? Es importante saber esto. Escala de Wells para la información de todos, existen dos. Una es para trombosis venosa profunda, ¿ya? Y el otro es para tromboembolismo pulmonar, el T. Entonces son dos escalas diferentes, ¿ya?
En esta de trombosis venosa profunda te mide estos criterios, ¿ya? Son esos criterios que te dan un punto, ¿ya? Entonces, eh, son diferentes situaciones en las que el paciente puede estar. Por ejemplo, que haya tenido un cáncer activo, una inmovilización, que haya estado postrado en cama 3 días, qué sé yo, dolor a nivel de la compresión semiológica, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces son hartos que prácticamente me dan un puntaje. Les sugiero que lo vean más a detalle, porque vamos a tardar demasiado si lo explicamos uno por uno. Pero si tiene menos de 0 puntos o -2, ¿por qué? ¿Por qué digo -2? Diagnóstico alternativo. Hay un criterio que vale, que es este el de diagnóstico alternativo, que vale -2. Pueden ver ahí, vale -2. Y cuando hablo de diagnóstico alternativo es porque les digo, una trombosis venosa profunda es de las pocas patologías que no la puedo diagnosticar sí o sí con solo semiología. No. ¿Por qué? Porque tengo también diagnósticos diferenciales muy parecidos. Por ejemplo, dolor en pantorrilla, todo eso, ¿verdad? Que incluso puede estar con rubor, un desgarro muscular en la pantorrilla, ¿no? Un desgarro me puede dar eso. Ahora, que tengo un eritema, todo eso, una celulitis bacteriana, ¿no? Que igual es unilateral, te puede dar unilateralmente, igual le genera dolor, qué sé yo, una tromboflebitis, como les decía, un lipedema, e incluso edema por insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, si yo pienso en cualquiera de esos diagnósticos, marco el de diagnóstico alternativo. ¿Cuánto es eso? -2. Por eso, yo pienso que tal vez no es trombosis, tal vez es un desgarro muscular en la pantorrilla, que es común, ¿no? Es una razón frecuente de traumatología también. Entonces, marco eso. Cuando yo tengo un puntaje de -2 o 0, digo, es riesgo bajo, ¿ya? Y en riesgo bajo, prácticamente a este paciente tengo que ver si solo ha tenido un episodio de TEP, ¿ok? Y, y es un episodio transitorio. O sea, este paciente incluso lo puedo manejar ambulatoriamente. Le uso anticoagulantes por vía oral, que vamos a ir hablando igual, y lo mando a su casa, ¿ya? Ahora, si es riesgo intermedio, son de 1 a 2 puntos, ¿ya? 1 a 2 puntos puedo tener. Puede ser de que este paciente tenga, qué sé yo, haya estado luego de una colecistectomía 3 días en cama. Entonces, acá marco este, y aparte de que tenga ahí está, la presencia de venas superficiales no varicosas, ¿no? Ahí pienso en una trombosis y lo catalogo como riesgo intermedio. En esos casos de riesgo intermedio, tengo que ver eh, como tal, ahí ya es cuando ya uso manejo farmacológico más, ¿cómo decirlo? No tan agresivo, pero el tiempo de manejo es amplio. Ya no se van a olvidar de estos puntos porque sí, al momento de explicar tratamientos, les voy a explicar más a detalle, ¿ya? Y el riesgo alto, que son más de 3 puntos como tal de cualquiera de estos. O sea, esos dos que les dije y puede aparte tener, qué sé yo, aumento de perímetro de 3 centímetros, como les decía, ¿no? Ahí, listo, ¿no? Y marcar. Esos son los criterios de Wells, la escala de Wells como tal, para clasificar a este paciente, a estos pacientes con trombosis venosa profunda. Ahora, ya, este es el algoritmo de manejo como tal. Les dije, eh, en un bajo riesgo, no ve, ya estoy sospechando de que ese paciente tiene trombosis venosa profunda. Entonces, les he dicho, si tienen sospecha, ¿qué cosa hacen? Piden dímero D. Ahora, si ese dímero D es negativo, descarto, ¿no ve? Descarto automáticamente que sea un diagnóstico de trombosis venosa profunda. Ahora, les digo, si ese diagnóstico le sale positivo, ¿qué hacen? Ecografía Doppler, ¿verdad? Recién ecodoppler. Y ahí el ecodoppler me va a decir sí o si no, ¿ya? Entonces me va a decir, no, esto no es trombosis venosa profunda. Es trombosis, puede haber, hay dímero de elevado, pero no es por trombosis venosa profunda. Entonces es negativo. Ya, listo. Descarto de nuevo. Ahora, esa ecografía me confirma, me dice, sí, esto sí es una trombosis venosa profunda. Ya, entonces recién manejo el tratamiento. No es tan difícil, ¿ya? Van a leer en el AJA del 2022 y en la guía de la Sociedad Europea de Cardiología que tienen manejos más ampliados. Sí, les sugiero lo vean, pero son más de especialidad. Estos son vamos a llamarlos no básicos, pero son intermediamente que deben conocer, porque los elevados son ya demasiados criterios, un algoritmo más complejo, más grande.
¿entendido? Entonces, por eso me sirve saber los criterios de Wells. ¿Por qué? Porque ahí digo, este tiene alto riesgo de ser, y directamente, si tiene alto riesgo, ¿para qué voy a pedir dímero D, no ve? Directo al ecodoppler no puedo saltar. Porque ahí digo, no, no hay necesidad, este tiene dolor, aparte 3 centímetros ha aumentado su pierna, y qué sé yo, tiene una ecografía, perdón, tiene un cáncer activo. Entonces, no, alto riesgo, directo a ecografía. ¿Para qué pedir dímero D, no ve? Entonces, mucho me sirve eso. Pero ahora les dije, si ustedes tienen la sospecha, no, porque bajo riesgo sería, sigue sospecha, no sería como que confirmado, pido dímero D. Si me sale positivo el dímero D de más de 500 nanogramos por decilitro, pues pido ecografía y confirmo o descarto, ¿verdad? Entonces, a eso me voy. Ya, diagnóstico. Perdón, un rato me voy a ir acá. Mm, mm, mm. Acá está lo que les decía. Acá están los criterios de Wells de nuevo. Estos ya están más ampliados, son los de hace rato, ¿ya? Les decía, ¿no? Bajo riesgo es de -2 a 0. Riesgo medio es hasta +2. Y más de 2 es riesgo alto, ¿no? Entonces, según eso me sirve para el algoritmo que les. ¿Entendido? Entonces, inicio tratamiento. El tratamiento para trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar es lo mismo. No hay mucha varianza. Ya, entonces lo vamos a tocar al final. ¿Entendido? Eh, Perdón. Ya. Ahora, eh, me voy a ir a esto. Ya. Esa es la trombosis venosa profunda. El tratamiento lo vamos a ver al final. El diagnóstico ya lo he explicado y todo eso, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de tromboembolia pulmonar, que es la complicación más frecuente, pero no es la más peligrosa, porque hay peores complicaciones de la trombosis venosa profunda como tal. Ya es de las más frecuentes. La tromboembolia pulmonar es frecuente que pase, ¿no? Porque siempre que dicen, no, al paciente lo has internado, sí, has usado vendaje compresivo en miembros inferiores y tú te has olvidado. Y lo primero que te dicen es, no, si le da una tromboembolia pulmonar es tu culpa, ¿no? Entonces, mucho de esto tenemos que conocer, el manejo, todo eso, ¿no? Ese tipo de cosas son importantes. Cuando hablo de tromboembolia pulmonar, es la complicación porque hay una obstrucción a nivel pulmonar, ¿no? Me voy a saltar a fisiopatología un rato para explicarles eso primero. ¿Cómo se da una tromboembolia pulmonar? Bueno, a nivel fisiopatológico, me voy casi, perdón, ya. A nivel fisiopatológico, una tromboembolia pulmonar se caracteriza porque hay un émbolo, ¿no? Un émbolo trombótico que llega a obstruir vasos o ya sea venosos o arteriales a nivel de lo que es pulmonar. Entonces, ahí hablo mucho de lo que es la complicación, ¿no? Uno, ¿cuáles son los eventos que pasan acá? Infarto pulmonar. El primero y uno de los importantes es que hay un infarto pulmonar. ¿Cómo? Ustedes muy bien saben que de la circulación derecha sale lo que es a nivel de la circulación menor, o sea, ¿dónde? A los pulmones, ¿no? Para que esa sangre desoxigenada del ventrículo derecho sale, ¿no? Por las eh, arterias pulmonares, ¿verdad? Entonces llega al pulmón, se reoxigena esa sangre y vuelve a lo que es por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me importa saber esto? Porque hay dos eventos. Uno, el infarto pulmonar se da por quién nutre a los bronquios. Son las arterias bronquiales. ¿Ramas de qué son las arterias bronquiales? De la aorta como tal, ¿verdad? De la aorta torácica. De esos van a ser rama las arterias bronquiales. Para los que pensaban que la circulación derecha, ¿no? Es la que nutre al pulmón, pues se equivocan porque es sangre desoxigenada y no es como que ahí mismo se perfunda el pulmón, no. La circulación sistémica es la que perfunde al pulmón a través de las arterias bronquiales, ¿ya? ¿Por qué hablo de esto? Comúnmente es donde van a ir los trombos, ya es una parte esencial donde van a ir los trombos, los émbolos que ha soltado de miembros inferiores y van a llegar a taponear. Entonces, ciertos segmentos del pulmón, por ejemplo, este segmento, qué sé yo, generalmente siempre se afecta, ¿no? El segmento inferior, se llegan a entrar en un estado de hipoxia. El pulmón igual necesita oxígeno para funcionar, obviamente, pero como hay una trombosis, empieza a haber un infarto como tal. Primero hay una isquemia.
¿entendido? Hay una isquemia y luego puede llegar a una necrosis pulmonar. Ya, entonces, ese es un evento importante. Otro es este evento, y este es el que me interesa, ¿no? El intercambio gaseoso normal. Otra vía es de que por circulación derecha ese trombo vaya a estos vasos, ¿no? Que son los vasos pulmonares, que son los que se encargan de reoxigenar la sangre. Desechan CO2 y ganan O2, ¿no ve? Entonces, oxígeno, ¿no? Secretan dióxido de carbono y ganan oxígeno, ¿no? Entonces, imagínense lo siguiente. Si yo tengo un trombo a este nivel, ¿qué va a llegar a pasar? Generalmente no es como que el émbolo tapona todo el diámetro. No, generalmente no pasa eso. Generalmente lo que pasa es de que se sitúa en un punto el trombo y empieza el émbolo, ¿no? Y se vuelve trombo de nuevo. ¿Por qué? Porque empieza a generar obstrucción parcial, no total. Ya es lo que generalmente va a pasar. Entonces la sangre que entra es muy poca, pero entra a mayor presión. ¿Ya? Porque sabemos muy bien que la presión pulmonar es de alrededor de 20, según el libro de fisiología que lean, a 25 milímetros de mercurio. Esa es una presión ya incluso alta, ¿no? En algunos libros, pero es una presión normal. Esa presión es la que se maneja a nivel pulmonar, ¿no? Porque tenemos un cuadro que se llama hipertensión pulmonar, cuando esa presión puede llegar, qué sé yo, mayormente a los 40, ¿no? Es donde mayormente me genera problemas. Llega a los 40 como tal, y obviamente hay una hipertensión pulmonar, pero no hay un buen intercambio gaseoso. Entonces, por no haber un buen intercambio gaseoso, se empieza a acumular dióxido de carbono, ¿no? Dióxido de carbono como tal. Ahora, eh, ¿cuál es el problema en una tromboembolia pulmonar? Bueno, es el cuadro clínico, que ahorita lo vamos a ver, la disnea, todo eso. Pero principalmente el problema acá son dos factores, la hipoperfusión que existe, ya la hipertensión como tal, perdón, la hipertensión pulmonar como tal. Entonces, ya sea en un infarto, en este punto, ¿no? Como les decía, hay una obstrucción por irrigación del pulmón o una obstrucción a nivel de lo que es la perfusión o el intercambio gaseoso. ¿Qué pasa con la sangre? Como hay mayor presión, ya sea en este caso o en este caso, empieza a haber lo que es que la sangre empieza a salir, ¿no? Y que se forme edemas, extravasación de plasma a nivel pulmonar, ¿no? Entonces puede haber un edema agudo de pulmón y ahí es peligroso, ¿no? Un edema agudo de pulmón y es peligroso. Entonces, la sangre, como entra en un estado de congestión, empieza a salir del vaso y al salir del vaso empieza a acumularse en cavidad pulmonar y eso te da un edema agudo de pulmón, por ejemplo, que igual es fregadito, ¿no? Porque es una emergencia como tal, porque el paciente puede morir si no lo tratas correctamente. Y acá, ¿cuál es el otro problema? Acá igual puede pasar lo mismo, ¿no? Que puede venir a este espacio, no al espacio intersticial que existe entre el alveolo y el endotelio, ese líquido que les digo, y genera obstrucción. Entonces no hay buen intercambio como tal. Pero esto no es en todo el pulmón, ¿no? Que usualmente pasaría en una enfermedad sistémica, digamos, no como una neumonía, digamos, no. No, una tuberculosis, no. Acá es en segmentos. Por eso cuando yo uso radiografía, etcétera, pues voy a ver áreas con áreas, ¿cómo decirlo? Áreas afectadas, son localizadas y no es generalizado. Entonces, ¿por qué digo eso? En este paciente, uno pensaría, está acumulando dióxido de carbono y está entrando en un cuadro de acidosis respiratoria, ¿no ve? Uno pensaría eso, está entrando en acidosis respiratoria, pero no. Un paciente un paciente que tiene este cuadro clínico siempre va a entrar en alcalosis respiratoria, ¿ya? Respiratoria. ¿Por qué, pero alcalosis respiratoria? La acidez respiratoria es típica de enfermedades que hay una obstrucción sistémica del pulmón. O sea, el pulmón no tiene una buena vía de eliminación de dióxido. Pero una tromboembolia pulmonar es diferente, porque solo por ejemplo, acá, digamos que solo esta porción que marcó de rojo, esta porción se ha afectado. Pero lo demás puede seguir intercambiándole oxígeno. Entonces no pasa nada, ¿no ve? Eh,
Entonces, ¿qué pasa? El paciente empieza entrar en estados de taquipnia, ¿ya? Entonces, al entrar en taquimia, saben muy bien ustedes fisiológicamente que el cuerpo empieza a eliminar dióxido de carbono. Y al eliminar mucho dióxido de carbono, de cierta manera está eliminando ácidos, como los hidrogeniones, y entra en un estado de alcalosis. Su pH de este paciente, si ustedes piden gasometría arterial, por ejemplo, siempre la van a ver entre más de 7,30, eso ya es normal, ¿no? Más de 7,45 o sea, ya en un estado de alcalosis. Lo van a encontrar, pero este paciente aparte, con una presión de dióxido de carbono por debajo de 25, que eso es bajo, ¿no? Pasa el dióxido de carbono, pero hay una presión de oxígeno que el valor normal de cuánto es entre los 80 a 100 milímetros de mercurio, ¿verdad? Pero en este paciente lo voy a ver entre menos de 50. Generalmente así voy a ver la gasometría arterial en este paciente. Entonces, no se equivoque. Muchos dicen, como es pulmonar, yo supongo que tiene acidosis respiratoria. No, 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 no. Como no es sistémico, no es en todo el pulmón sigue teniendo vías, pero como ya hay una afectación parcial del pulmón, el mismo cuerpo empieza a compensar entrando en taquimia. Y al entrar en taquimia, repito, se elimina más dióxido de carbono, más ácido. La sangre se va a alcalinizar. ¿Entendido? Entonces, es la parte fisiopatológica principal de lo que pasa en una tromboembolia pulmonar. Uno es el edema que puede haber, el estado de ácido básico, perdón, sí, de alcalosis, ¿no? Que puede existir. Entonces, también, ¿no? La respiración, el estrés oxidativo que induce. ¿Por qué? Porque este paciente, aparte de tener su presión de oxígeno, pues, su saturación va a estar menos de 85, menos de 80, ¿no? Entonces, respira demasiado, pero su perfusión no es tan buena. Por eso, este es un cuadro complicado. Este es un cuadro complicado porque a veces si llega una necrosis pulmonar, ni administrándole más oxígeno, vas a generar una buena progresión del cuadro. No, no. Más al contrario, puedes generar lo que es ¿cómo decirlo? Puedes generar un daño pulmonar a nivel de los alveolos, una sobrepresión, ¿no? Que te puede causar un enfisema, una telestasia. No, entonces es la fisiopatología básica de este nivel. Ahora, conociendo la fisiopatología, me voy a ir a síntomas, signos y síntomas de la tromboembolia pulmonar, que son estos, que bueno, eh, como les digo, como no es tan no frecuente, sino no es tan comprometible como el pulmón, no es como que solo una parte deja de funcionar, no es como que todo el pulmón se ha muerto, puede llegar a, ¿no? Casos así. eh, los síntomas son respiratorios, ¿ya? Acá está, por ejemplo. Puedo tener en 80% de los casos disnea. Disnea en diferentes tipos. Disnea en reposo, paroxística nocturna, disnea de esfuerzo, ortopnea, blenopnea, qué sé yo, ¿no? Ah, uno diría, pero este también es común, que sí, 45% parece bajo, pero sigue siendo elevado para un caso de tromboembolia pulmonar, aunque no lo crean. La disnea es lo único que te dice lo más claro. Disnea o disnea en reposo, lo mismo al fin y al cabo, ¿no? Pero el otro que le sigue es el dolor pleurítico. El paciente, como les he dicho, empieza a generar edemas. Entonces, esa extravasación del líquido le va a llevar al paciente a un caso de dolor pleurítico. O sea, el paciente siente el llamado dolor en punta de costado, ¿no ve? A nivel de lo que es a nivel de la séptima costilla, séptima o sexta costilla, entonces empieza a sentir ese dolor, ¿no? A nivel lateral, ¿no? Lateral, ¿no? A nivel de lo que es los senos costofrénicos. Entonces empieza a tener dolor, el paciente es como que, ay, siente dolor y tiene un dolor pleurítico más grave, ¿no? Ya. Ah, y el dolor en pantorrilla, esto más lo hablaré porque esos son los únicos que yo puedo mencionar que son los más altos, y si ven en la tabla son los más altos. Que el TEP no es como que la complicación sí o sí de la trombosis venosa profunda. No, el TEP también puede ser complicación de una arteriosclerosis. ¿Ya? De un espasmo, de lo que ustedes crean, pero no necesariamente sí o sí tiene que ser de trombosis venosa profunda. Entonces, esto del dolor o edema en pantorrillas, lo de trombosis venosa profunda, que sí, en el paciente si tiene edema perdón, un TEP, puedo ver signos de esos, ¿no?
Y aparte, signos clínicos, ya les he dicho. No hay tanto, mucho, pero lo más relevante es la taquipnia, ¿no? La taquimia, 62% de los casos, ya les he dicho por qué. Porque el pulmón busca compensar por otras vías, pero no es una perfusión muy buena. Entonces, el pulmón empieza a compensar por otro lado, respira más el paciente y entra en estados de, por culpa de la taquimia, ¿no? Ese paciente va a entrar en estados de alcalosis. Entonces, esto de la alcalosis, les sugiero lo revisen más a detalle, les juro que les va a servir conocer. Es un tema lindo, la verdad, etcétera. Y otro, taquicardia. ¿Por qué taquicardia? Porque es el reflejo pulmón-corazón, ¿no? Es el reflejo. Cuando el pulmón no está perfundiendo bien, el corazón automáticamente, pues, ayuda, ¿no? Compensa. Entonces, sí o sí hay taquicardia, ¿no? En cuadros respiratorios siempre. Esto no es típico del TEP, ¿ya? Entre otros, ¿no? Esos son los más importantes. Si pueden ver, hay el 31% acá abajo, signos de trombosis venosa profunda. Lo que les decía, el edema, el dolor en pantorrilla, el signo de Homas-Yolov, incluso el signo de Pratt, qué sé yo. Entonces, eso sería signo y sintomatología del TEP. Ahora, hablamos de diagnóstico del TEP, ¿ya? Ah, uno, acá en el TEP hay una diferencia. ¿Por qué? Yo en el TEP, en la tromboembolia, perdón, en el trombosis venosa profunda, ¿qué les decía? Piden primero dímero D, ¿no ve? Piden primero dímero D y luego recién me van a pedir eco. Porque ecodoppler igual puedo hacer acá en pulmón, ¿no? El ecodoppler igual se usa. Pero acá en pulmón, aparte del ecodoppler, no simplemente puedo usar ecodoppler, también puedo usar tomografía directa o resonancia magnética en su lugar, porque es un TEP. Un cuadro pulmonar puede ser agudo, que la verdad sí, esto sí es emergencia, como les digo. No es como una trombosis venosa profunda, no es emergencia. Un TEP es emergencia. Entonces, ahí no me la juego con procedimientos tanto, ¿no? Me voy a lo que es rápido, diagnóstico rápido y tratamiento rápido, ¿no? Porque ese paciente se puede morir. Entonces, ahí es donde hablo de lo que es el manejo diagnóstico como tal. Antes de usar dímero D y ecodoppler o imagenología, ya, ahí vamos a poner IM, ahí abajo ya, y imagenología, yo lo que hago es revisar los criterios REP. Acá está. Un momento, acá está, ¿dónde he puesto? Ginebra, no. Tengo igual los Ginebra acá. Eh, tan, tan, rep. Ya. Primero, hay criterios Wells para estos pacientes. Ya, primero hablamos de eso. Ya hay criterios Wells para estos pacientes, que son estos. Ya, criterios de Wells, que son estos esos son para lo que es tromboembolia pulmonar, para TEP, ¿no? Que es lo mismo que para la trombosis venosa profunda, pero este tiene varianzas. ¿Por qué? Uno, te dice signos clínicos de trombosis venosa profunda. Fácil, ahí está 3 puntos. Diagnóstico alternativo menos probable de TEP. Frecuencia cardíaca mayor de 100, que no en todo bueno, es común también la taquicardia porque es un reflejo pulmón-corazón. Inmovilización o cirugía en los últimos 4 meses, ¿no? Eso es buscando el TBP. Lo que más está buscando en estos criterios es que trombosis venosa profunda, es lo que más está buscando, ¿no? Ah, hemoptisis. ¿Por qué hay hemoptisis? Me he olvidado explicar esto. Como les he dicho, cuando hay una hipertensión pulmonar, la sangre empieza a extravasar, pasa de lo que es los vasos alveolares, ¿ya? Al propio alveolo, incluso del bronquio, de los vasos bronquiales al bronquio. Entonces este paciente va a toser con sangre, ya empieza a toser con sangre, entonces por eso puede tener hemólisis, ¿no? Y acá también te da un cáncer activo, ya que el cáncer activo también es una causa frecuente. Entonces, de ahí me da un riesgo elevado más de 7 puntos, un riesgo moderado y un riesgo bajo, ¿no? Y otra vez, el algoritmo es lo mismo, riesgo bajo o riesgo elevado, una de dos, ¿no? Si dudo o si estoy confirmando, ¿no? Entonces me voy a eso. Pero aparte de eso, hay estos criterios de Wells también, que igual son lo mismo, pero estos son un poco más detallados, como, igual te dice, edad, ya, se ha tenido trombosis venas o tromboembolismo pulmonar previo, cirugía o fractura en el último mes, malignidad activa ya, factores predisponentes. Ah, pero te lo clasifica diferente. Acá ya hay síntomas. Dolor unilateral de miembros inferiores. ¿Buscando qué cosa? Trombosis venosa profunda. Hemoptisis, les he dicho. Entonces con sangre. Ya, aparte de eso,
Frecuencia cardíaca, si puede estar normal o puede estar elevada, ¿no? Que acá incluso el normal ya lo clasifica con 3 puntos y el dolor a la palpación en miembros inferiores. ¿Entendido? Estos son los criterios de Ginebra. Ya estos son los criterios de Ginebra, que a diferencia de los de Wells, puedo usar los de Ginebra o los de Wells, pero acá, haciendo puntaje, esa parte no está acá. Digo que es bajo cuando es menor a 4 puntos. Estos son los criterios de Ginebra. Luego está, si digo que es intermedio, voy a poner inter nomás ya, que cuando está en 4 y 10 puntos. Y cuando digo que es alto, es cuando está más de 11. Ya, entonces, esos son los criterios Ginebra como tal. Bien, pueden usar criterios Ginebra o criterios de Wells. Acá me he equivocado, perdón, disculpar. Ginebra, ya. Ginebra, ya. Para clasificar. Pero al fin y al cabo, los dos te lo clasifican lo mismo. Si es bajo, intermedio o alto. Para tratarlo, cómo tratarlo. Ya eso vamos a ver en tratamiento. Porque el tratamiento es lo mismo para los dos. Porque los dos usan criterios de Wells, por ejemplo. El de Ginebra es lo mismo que el de Wells, solo que está más segmentado en signos sintomatología. ¿Ya? Entonces, ya les he dicho, antes de pedir dímero D, que antes de pedir lo que es, se me fue, ecografía Doppler, para confirmar, acá hay una diferencia. Acá yo uso los llamados criterios REPC, perdón, per se, ¿ok? Criterios per se, ¿cómo? Bueno, estos criterios per se solo se hace antes de usar el dímero D. ¿Por qué? Porque te dicen si este paciente está complicado o no está complicado. Generalmente, ¿por qué? Busca descartarte comorbilidad o probabilidad de que este paciente empeore. ¿Cómo? Si tiene, o sea, si tiene 4 puntos de estos, este paciente no lo clasifico como grave o prácticamente no está como grave. ¿Por qué? Si tiene menos de 50 años, es un paciente con buen pronóstico. Si tiene un pulso menos de 100, también es un paciente con buen pronóstico. Su saturación es más de 94, este paciente no está entrando en una falla respiratoria, no está en una falla de perfusión. Perfecto. No tiene inflamación unilateral, no hay hemoptisis, no hay trauma o cirugía reciente, no hay antecedentes de tromboembolia pulmonar o trombosis venosa profunda y no usa hormonas. Entonces, si yo tengo 4 de estos, puedo decir que este paciente es como que hay una disquisición. Ahora, si cumple los 4, ya se descarta diagnóstico de trombosis, tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? Si solo tengo 4, es como que tengo un sugestivo. ¿Ya? Estos no son tan usados los criterios per se, pero se los menciono porque en algunos libros los siguen mencionando, otros te dicen lo mismo que la trombosis venosa profunda, de pedí dímero D directo, y el dímero D te va a decir si es así o si no es así. Entonces, acá es diferente, como les decía, a ver, me vuelvo acá. Mm, acá. Ya, entonces, en el diagnóstico de TEP, el dímero D me tiene que marcar, acá los voy a anotar, ya, acá está. Exámenes para clínicos, uso dímero D, ¿no ve? En el trombosis venosa profunda era 500, ¿no? Ese era mi punto de corte, pero acá es diferente. Solo cuando esté encima de 1000, ¿ok? Yo digo, no, este paciente sí es, sí tengo que confirmarlo con imagenología, para, porque ahí ya digo, no, esto es trombosis venosa profunda. Cuando esté encima de 1000, no de 500, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno, tengo sintomatología, por ejemplo, tengo síntomas aparentes, estoy dudándola, tengo sintomatología, su gasometría me está mostrando alcalosis, qué sé yo. Listo. Entonces pido dímero D. El dímero D me muestra más de 1000 nanogramos de silitro. Digo, no, a este paciente tengo que pasarlo para confirmar con imagenología. Confirmo. Ahora, cuando uso imagenología, acá puedo usar ecodoppler. Eh, sí y no, ¿ya? Acá cuando usamos diagnóstico de ecodoppler y todo eso, lo ideal es usar imagenología más compleja. Estos. Se usa la angiotomografía. ¿Ya? La angiotomografía es un estudio que prácticamente te muestra, acá, como pueden ver, acá están las venas pulmonares, todo eso, acá hay hay un émbolo como tal. No sé si se logra ver, ¿no? Hay que ser medio muy.
muy ojo, tienes que tener buen ojo para ver los trombos como tal. Este, pero es un caso grave porque ven un trombo grande que existe a ese nivel donde simplemente tendría que haber vasculatura, ¿no? Entonces es bien raro, ahí está, hay una congestión. Obviamente por eso hay un agrandamiento vascular, pero hay un trombo. Entonces se pide la angiotac, la angiotomografía, eh, la angiotomografía computarizada como tal, puede ser con o sin contraste, ya que generalmente se pide con contraste para ver una mayor delimitación de lo que es el trombo como tal. La ecodoppler acá no hace mucho, la verdad se prefiere que se use angiotac o si no puedes usar lo que es una gammagrafía de perfusión. ¿Acá qué se hace? Se inyecta lo que puede ser tecnesio, etcétera, diferentes tintes, vamos a llamarlos así, para ver la actividad pulmonar de este paciente. Acá, esta es una actividad, vamos a llamarlo buena. Ya es buena, no es la óptima, pero pueden ver ahí, ¿no? Se ve una denotación muy buena de ambos campos pulmonares, no hay obstrucción. Pero ahora, ¿qué cosa yo veo entonces en una gamografía si yo tengo un diagnóstico con TEP? Bueno, lo que tú vas a ver en ese paciente es esto. Va a tener áreas más, ¿cómo decirlo? Más claras, blanquecinas, ¿no? Acá en gamografía no entra lo de radio lúcido y radio opaco, ya no, sino que ves áreas donde no haya perfusión, porque la gamografía de perfusión te está diciendo en qué áreas el pulmón está respirando bien y en qué áreas no. ¿Entienden? Van a ver entonces áreas blancas, netas blancas. Entonces, en esos casos, yo voy a pensar que sí tiene trombosis venosa, porque les he dicho, tromboembolismo pulmonar, ¿no? Porque les dije que simplemente iba a afectar diferentes segmentos, donde mayormente a nivel de bases, ¿no? A nivel, por ejemplo, acá están los cosenos costafrénicos, se puede afectar, ¿no? El dolor en punta de costado y todo eso. Ahora, ¿qué cosa más puedo pedir en este paciente? ¿Ya? Porque no solo eso, hay, como les decía, la angiografía pulmonar, ¿no? El estándar de oro es la angiografía pulmonar, lo que les decía. La ecodoppler acá no va a hacer nada casi, no hace casi nada. Ahora, radiografía de tórax, ¿qué veo? Igual, lo mismo. Puedo ver áreas más radiolúcidas como tal. Entonces, son áreas donde no hay perfusión como tal. Incluso no veo hilio congestivo. O bien puedo ver hilio congestivo muy agravado a nivel cardíaco, o si no, a nivel distal, ¿no? Donde ya son los márgenes torácicos, no veo nada. No hay ni hilio, no hay nada. Eso, o sea, está vacío. Ahí digo, no, acá no hay perfusión, porque generalmente tendría que haber, ¿no? Hilio en toda esa parte, tendría que haber el árbol como tal, el árbol bronquial, qué sé yo. Pero no es tan sugestivo. La radiografía de tórax poco hace en un tromboembolismo pulmonar. El estándar de otra vez, la geografía pulmonar es lo que te da gases arteriales, ya les he dicho por qué. Este paciente puede entrar en estado de alcalosis. ¿Ya? En estado de alcalosis respiratoria. Entonces, esas partes tengo que saber monitorear. El TAC ya les dije. Con el TAC puedo ver, ¿no? Eh, también puedo ver, es lo mismo que una angiografía, sí, porque es lo mismo, casi lo mismo, solo que el TAC me da una información, un corte transversal, por ejemplo, me puede dar cuando ya es un trombo, un émbolo, perdón, más grande, ¿no? Más agresivo y me puede mostrar todo eso. Bien, la gammagrafía de perfusión que les decía, lo que les mostré, el pulmón lo voy a ver áreas donde hay perfusión y donde no hay perfusión. Entonces, eso ya es un poco como complementario, no es tanto como el gol estándar, como la angiografía. El ecocardiograma, ¿qué me da? A ver, razonando un poco aquí con EKG y ecocardiograma, que esto no es tanto de TEP, pero sí tienen que saberlo. Cuando el corazón empieza a tener, perdón, cuando el pulmón tiene hipertensión pulmonar, el ventrículo derecho es el que va a empezar a engrosarse. Entonces, por eso se pide un ecocardiograma, ¿ya? Porque voy a ver un ventrículo derecho engrosado, hipertrófico. Y eso sería, en que ese TEP me va a generar qué cosa? Insuficiencia cardíaca congestiva. ¿No ve? Entonces, para eso me sirve el ecocardiograma. Y el electrocardiograma, pues si tengo, generalmente en estos van a ver bloqueo de rama, ¿ok? ¿Qué rama? Bloqueo de rama derecha, ¿ya? No es tan sugestivo, van a ver también lo que es S1 profunda, siempre está profunda, S1, Q1, R1 elevados, Q profundo, R elevado, etcétera. Pero estos de EKG no son tan típicos de TEP. Un poco sirve, ¿no? Simplemente lo hago por mención. ¿Entendido? Entonces, eso es el diagnóstico de TEP y de la trombosis venosa profunda.
tromboembolia pulmonar y trombosis venosa profunda, ¿no? Casi se parecen, muchos se parecen, pero a nivel pulmonar es más complejo porque son más cosas que debo cubrir. Tengo que cubrir la función respiratoria, tengo que cubrir el corazón, ¿no? Que el corazón se afecta también por el ciclo pulmón-corazón, etcétera, para hacer un buen manejo. Y hablando del manejo, entro a lo que es el manejo, ¿no? Acá está, tratamiento. Ya. Eh, Generalmente estos pacientes, o bien les das, o sea, lo que haces con estos pacientes, si es un trombo, un émbolo, lo que está ocasionando el problema, pues, el tratamiento de una es que eh, fibrinolíticos o antiplaquetarios o antitrombolíticos, ¿no? Como antitrombo, perdón. O sea, anticoagulantes, ¿no ve? El tratamiento acá básico es anticoagulantes, anticoagular a tu paciente. Entonces, ahí es cuando entro en qué medicamentos uso y qué medicamentos no uso. Pero antes de hablar de eso, a ver, criterios de... Ya, ya. Que no he podido encontrar la tabla exacta de la AJA porque hay esa tabla de la AJA les juro que es como 3 hojas enteras, que la verdad es mucha información para una clase de 5 horas, les juro. Pero vamos hablando un poco de lo básico de farmacología, ¿ya? Bueno. Tengo dos tipos de lo que son anticoagulantes, ya es para todos, una clase express de lo que es anticoagulantes, farmacología, ¿ya? Tengo lo que son los anticoagulantes, ¿ya? Los anticoagulantes que pueden ser unos parenterales y los orales, vía oral, ¿no? BO o B, lo mismo, ¿ya? Entonces, cuando hablo de parenterales, tengo los primeros, los indirectos, ¿ya? Y tengo los otros como directos. Igual para los orales, directos. ¿Por qué hablo de directos e indirectos? Bueno, por el mecanismo de acción, ¿no? Es un poco de farmacología, un poco más resumido, pero vamos con los indirectos parenterales, ¿ya? Bueno, los indirectos parenterales son los que se meten contra la trombina, un factor de coagulación bien importante, contra la trombina. ¿Qué medicamentos puedo decir ahí? La heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular, que ¿quién no las conoce? Son muy usadas, ¿no? ¿Qué digo usadas? Son famosísimas, ¿no? Y aparte de eso también tengo se me fue los inhibidores del factor 10 de coagulación, ¿no? Los inhibidores del factor 10 de coagulación, que ahí puedo meter ya están, ¿no? Los dos importantes, la no fraccionada y la de bajo peso molecular, pero también ahí pueden entrar medicamentos poco conocidos como el Fondaparinux, ¿no? Que es un medicamento que no hay en muchos países. En mi país, a lo mucho, creo que no existe el Fondaparinux, no, creo que no, pero que en la literatura está de que es un parental indirecto. Entonces, vamos a hablar simplemente de los que conocemos, más que todo cuál conocemos. El que más conocemos a nivel Latinoamérica es la de bajo peso molecular, la que voy a hablar de las dosis y todos, y la que tengo los criterios acá. Y cuando hablo de indirectos, perdón, de los directos, los parenterales directos, son igual, lo mismo, son inhibidores de la trombina, igual que la heparina de bajo peso molecular y la no fraccionada, ¿ya? Pero estos inhibidores de la trombina, como son de canal directo, ahí ya son diferentes medicamentos. Y según la AJA te dice que son el argatroban, para el que gusta anotarse, ¿ya? Y el Vivalirudin. Vivalirudin. ¿Entendido? Esos son los medicamentos directos. Que estos no vamos a hablar porque, como les digo, son medicamentos que no se usan, claramente no se usan, que el que más van a usar es parino de bajo peso molecular, ¿ya? El argatroban creo que se utiliza en algunos puntos, pero igual vamos a hablar de la dosis, no se preocupen. Y los de vía oral, que los de vía oral, ya les he dicho, igual pueden ser indirectos, orales, o sea, los indirectos orales es el que se mete con la vitamina K. ¿Quién se mete con la vitamina K? El más famoso de los anticoagulantes, warfarina, ¿no? Bueno, la heparina es el más famoso, pero la warfarina es el que le sigue, ¿no? El que se mete con la vitamina K, siempre acuérdense. Y el directo y de los canales directos, de la vía directa, perdón. De los directos, y estos sí vamos a hablar porque son medicamentos que existen, que se usan, que son, ¿quién no conoce la Pixaban? La Pixaban,
ay, Rivaroxaban. Y aparte de ese, pues hay un inhibidor también acá de la... Ah, estos dos se meten contra el factor 10 de coagulación, 10A, ¿ya? A nivel farmacológico. Y tengo el dabigatran. Y este, acuérdense que como todos los otros medicamentos que les acabo de hablar, se mete con quién? Con la trombina, ¿ya? En sí, los anticoagulantes, la mayoría hace eso, meterse contra la trombina, este es contra la vitamina K y también contra el factor 10 de coagulación, ¿no? Entonces, mucho de eso es, ¿no? Ese es el tratamiento, esos son los fármacos, para todos un repaso, ¿no? Rapidito de lo que son anticoagulantes. Pero ahora, ¿por qué estoy hablando de anticoagulantes y todo esto? Porque hay criterios, ¿no? Por ejemplo, de los que voy a hablar ahorita son de la heparina de bajo peso molecular y la warfarina. Ya son dos medicamentos que se usan comúnmente, como les digo, pero hay criterios, hay criterios. ¿Por qué? La warfarina y la heparina de bajo peso molecular tienen problemitas, ¿no? Ustedes saben muy bien que tienen problemitas. Entonces, a nivel técnico, lo que ustedes deberían de usar, si son los orales, pero son los orales, en la mayoría de los casos, ¿no? Estos orales, ¿no? Apixaban, Rivaroxaban y el Dabigatran, que son medicamentos que son muy buenos y que no te generan tantos efectos adversos, porque ustedes saben muy bien que la warfarina en muchos países, no en muchos países, sino en muchos esquemas, se ha dejado de usar porque produce una plaquetopenia, ¿no? Muy severa. Igual la heparina de bajo peso molecular, se utiliza como anticoagulante, pero el problema es que te da trombocitopenias, ya igual que la warfarina. La warfarina también es que este te causa un estado antiplaquetario muy agresivo, entonces mucho depende. Como les digo, la warfarina y la heparina de bajo peso molecular son medicamentos muy usados, pero a nivel farmacológico te generan muchos problemas. ¿No? Entonces, pero ahí vamos a hablar, porque hay criterios, dónde usar warfarina, dónde usar heparina de bajo peso molecular y dónde puedo usar los demás, el apixaban, el rivaroxaban y el dabigatran. Y ahí estoy hablando de esto. Indicaciones de 1A de warfarina. 1A, ¿ok? Estas son las indicaciones internacionales de lo que es, no internacional, sino según las guías de lo que es el uso de warfarina. Cuando yo tengo el uso de warfarina en estos casos, cuando tengo un trombo intracavitario, ¿ya? O sea, pueden leerlos, ¿ah? No, no vamos a irlos explicando mucho porque son demasiados criterios, pero son estos, ¿ya? Donde puedo tener coagulopatías hereditarias, ¿no? Como les decía, las trombofilias que se meten con la antitrombina, por ejemplo, obesidad mórbida, un índice mayor de 40, las diálisis, síndrome antifosfolipídico o enfermedades reumatoideas incluso, ¿no? Enfermedades de flujo lento, trombosis de sitio inusual, qué sé yo, valvulopatías, etcétera, ¿no? Entonces, en esos casos puedo yo usar warfarin. Ya en esos casos puedo usar Warframe. O se necesita que uses Warframe. Ya es lo que generalmente se necesita que uses Warfarina porque son casos en los que sí me va a dar buen resultado, a diferencia de usar Apixaban o Dabigatran, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuándo uso de heparina de bajo peso molecular? Uno, estos. Embarazo, cáncer y trombosis y cirrosis hepática. Ya, entonces, en esos casos es bueno usar heparina de bajo peso molecular. Sí, puede ser de buena idea, ¿no? Y luego están, y ahora, si el paciente es uno que no está en estos cuadros, que generalmente la mayoría, pues recién usó los que les dije, y ahí están el dabigatran, entonces, ¿no? Y ahorita vamos a ir hablando un poco de esto. Entonces, uno, hablarnos de la warfarina primero. Eh, bueno, hablarnos de los medicamentos, ¿ya? Les había dicho que el esquema como tal es de que ustedes usan, por ejemplo, lo que más van a usar es, acá está, lo que es la heparina de bajo peso molecular. ¿Quién no la ha usado? La usan demasiado, ¿no ve? ¿Como cuál? La enoxaparina. ¿Cuánto? Dosis de 1 miligramo, kilogramo dosis. ¿Cuánto? 12 horas a cada 12 horas, ¿ya? O puede usar dosis elevadas de 1,75 miligramos kilogramo día, hasta 2 gramos, hasta 2 miligramos por kilogramo día, ¿no? Pero siempre hay que tener cuidado porque se tiene que ajustar la dosis a lo que es, como les digo, a ver, yo les voy a dar mis datos según lo que es las guías, ¿ya? ¿Entendido? Entonces, la heparina de bajo peso molecular, para mí, según este criterio, está muy elevado. Lo ideal es usarlo a 1 miligramo kilogramo dosis, ¿ya? Esto puede ser, sí, puedes usarlo 2 veces al día, ya cada 12 horas, sí, está muy bien. Pero ¿cuál es el problema con lo que es la enoxaparina y la heparina de bajo peso molecular? Y siempre nos preguntan, es de que te causa trombocitopenia, ¿no?
porque hay un cuadro llamado trombocitopenia inducida por heparinas, ¿ya? Y aparte de eso también, lamentablemente, la heparina tiene un problema con lo que es la densidad mineral. Por eso, paciente crónico que crónicamente usa heparina de bajo peso molecular, como la enoxaparina, tiene que hacerse chequeos anuales de densidometría ósea, porque estos pacientes a la larga pueden generar osteoporosis, ¿ya? Entonces ahí está un problemita muy grande de la heparina. Luego está la warfarina. Bueno, acá no está la dosis, pero la dosis de la warfarina como tal es de 2,5 miligramos día, ¿ya? 2,5 miligramos día. Pero la warfarina siempre tiene que ir como, monitorizando coagulograma. Ya este es un manejo general para todo paciente que van a usar warfarina. Siempre vean su INR, ¿no? Que esté diariamente, incluso se le ve el INR, qué sé yo, el recuento de plaquetas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la warfarina te aumenta el riesgo de hemorragias. Por eso es el problema más grande de la warfarina. Y peor si lo combinas con un AINE o con un antiplaquetario, ¿no? Te va a agravar el cuadro como tal. Y ahora vamos a hablar de los otros medicamentos que les decía. Voy a borrar esto, ¿ya? Porque eso sí, no tengo acá la dosis anotada, creo que sí, se borró, perdón. Entonces, los orales que yo les decía que ustedes pueden usar es ¿cuál? Dabigatran, que el Dabigatran es bueno. El Dabigatran lo pueden usar en dosis de lo que va a ser 150 miligramos, ¿ya? Puede ser día o pueden usar hasta 300 miligramos día, o sea, 2 veces al día, ¿no? Eh, ¿Por qué estos son orales? ¿Cómo? Porque, a ver, el manejo de un paciente que es en emergencias, se usa emergencias TEP, ¿no ve? Por ejemplo, eh, ¿qué pasa? Por ejemplo, en un paciente con trombosis venosa profunda, no lo vas a internar, ¿no ve? No, suficiente es darle tratamiento oral, ¿ya? Para todos, suficiente es darle tratamiento oral, porque ese paciente no se va a morir porque tiene su trombosis venosa profunda, no. Le das tratamiento oral y va a resolverse solo. Perfecto. ¿Cuál es la emergencia que les decía? El TEP. Si tiene TEP, este paciente, obviamente tienes que iniciar con parenterales. Hay uso de heparina de bajo peso molecular, ¿no ve? De entrada con parenteral. Entonces, puedo usar eso. Mejor si tengo la no fraccionada, digo, la puedo usar, pero generalmente lo que usan es heparina de bajo peso molecular. Ahora, solo voy a hablar del TEP, porque es lo mismo de tratamiento. Eh, Se le hace anticoagulación parenteral, ¿no ve? A ese paciente de emergencia. Pero luego, cuando ya está estable, le tienes que dar dosis oral, vía oral. ¿Cuánto tiempo después de hacerle la anticoagulación? Pues generalmente al paciente parenteralmente, en estos casos de TEP, se los tiene 5 días con un anticoagulante parenteral, como la heparina de bajo peso molecular, como la enoxaparina por vía parenteral, ¿ya? Y luego recién le das vía oral. Y estos vía oral les digo, porque estos vía oral puede usar meses. Este de vía oral que les digo, lo va a usar meses. Depende del riesgo que tenga. Porque habíamos hablado, ¿no ve? Tengo riesgo bajo, intermedio y alto. Y a eso me voy, porque ahí voy a ir ahorita y ahí voy a hablar cuánto tiempo uso, cuánto tiempo el paciente lo voy a ver así. Entonces, el dabigatran lo puedo usar 150 miligramos día o incluso puedo usarlo 2 veces al día, ¿no? Luego está ¿cuál era el otro? Creo que no lo tengo anotado acá, se me fue. Ya, si no me olvido, si no me acuerdo bien, era el Rivaroxaban, ¿no ve? Si no me equivoco. Si me estoy equivocando, pueden escribirlo. Pero era el Rivaroxaban, ya que su dosis es de 15. ¿Se van a acordar del Dabigatran? Nomás le descuentan, ¿ya? Yo hago eso. Miligramos día. Igual lo mismo, pueden usarlo 2 veces al día, ¿ya? Pero acá, según las guías, esto lo puedes usar, esta dosis, por 30 días. Ya 30 días lo puedes usar y luego lo puedes bajar a 10 miligramos día. Ya, o sea, eso también tiene su regla. Les sugiero lean la guía para entenderlo mejor, pero esa es la dosis base, ¿ya? Y el último, el apixaban, ¿ya? El apixaban que lo usan 10 miligramos día. O pueden usarlo 2 veces al día, o sea, hasta 20 miligramos, ¿ya? Todos estos puedo usar hasta 2 veces al día, ¿ya? Que esto de la Pixaban, a diferencia de estos otros dos, por semana se le hace descuento. A la semana de usar a Pixaban, tienes que bajarlo a 5, ¿ya? Ahora ese 5 puedo usarlo yo 3 meses. Luego de esos 3 meses, lo tengo que bajar a 2,5. Y ese 2,5 lo puedo mantener meses, un año, 6 meses, qué sé yo.
pero ese 2.5 de la Pixaban es el que generalmente van a ver que se usa en los pacientes, todo eso, ¿no? Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Ya les he dicho. Paciente con T viene por emergencia, todo eso. Se la ha tratado con anticoagulantes. Obviamente se ha hecho el manejo de oxígeno, esas cosas, pero aquí estamos hablando de trombosis, ¿no ves? Más que todo estamos hablando de trombosis. Se le da un parenteral, ya, resuelve. En 5 días el paciente se estabiliza todo eso. Entonces, recién le digo, ¿sabes qué? Vas a estar con vía oral, con esos medicamentos por vía oral, un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Son meses que va a estar. Cuando el riesgo es bajo, porque teníamos las tablas, ¿no? Riesgo bajo, intermedio y alto. Espero se hayan anotado las dosis. Lo dejo otra vez acá en el screen, qué sé yo. ¿Ya? Cuando el riesgo es bajo, ustedes, a ver, me voy a volver a la tabla. Criterios de Wells, ¿no? Acá, con los criterios de Wells. Cuando el riesgo es bajo, ¿no ve? En estos pacientes con riesgo bajo, según criterios de Wells, ya sea para TEP o para trombosis venosa profunda, cualquiera, cuando es bajo, la anticoagulación solo lo vas a usar 3 meses, ¿ya? O sea, 3 meses lo vas a tener a este paciente tratado con vía oral. Por ejemplo, dabigatran le estoy dando a 150 miligramos día. ¿Le puedo dar por 3 meses? Sí, tranquilo, dale. O el apixaban a 2.5 miligramos día por 3 meses. Perfecto, no pasa nada. 3 meses y ya. Luego hace reevaluación de este paciente y se ve si se va a quitar o no el tratamiento. Ahora, cuando es intermedio, cuando el riesgo es intermedio, moderado, es lo mismo, a este paciente se le evalúa si la anticoagulación va a ser indefinida, ¿ya? O sea, este paciente toda su vida puede que use anticoagulante, ¿ya? Sí, va a tener que, puede. ¿Por qué? ¿Eso de qué depende? De su evolución, si su evolución es buena o es mala. Pero un paciente con riesgo elevado o alto, sí o sí, no digo sí o sí, bueno, generalmente es así, el uso de anticoagulantes es indefinido. No digo toda su vida, pero va a ser años. Ya va a ser 2, 3, 4, 5 años. ¿Entendido? Entonces, se van a usar esos anticoagulantes que les digo, según los criterios de Wells. Ahora, también hay otros criterios que pueden ver en las guías, pero generalmente lo mismo, es lo mismo. ¿Ya? Eh, ya sé, simplemente usan estos medicamentos, acá están las dos que les decía, ¿no? Dabigatran, Rivaroxaban y el Pixaban, ¿no? Entonces, eso ya se usa meses después de que el paciente ya ha sido de alta en un TEP. Ahora, en un tromboembolismo, perdón, una trombosis venosa profunda es lo mismo, uso, según el criterio, sí, igual criterios de Wells, porque tenía sus propios criterios, ¿no ve? Si es bajo, pues 3 mesecitos. Si es intermedio, evalúo cada cierto tiempo. Si es alto, pues va a estar un buen tiempo con anticoagulantes, ¿no? Indefinidamente, ¿no? Hasta que veamos una mejoría que no va a ser rápido, que va a ser en años. ¿Entendido? Ahora, y si en un TEP no usas anticoagulante eh, parenteral así directo, ¿no? No, pues a veces el coágulo es como que muy grande para que la enoxaparina haga su trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Nos vamos a lo quirúrgico, uso de fibrinolíticos. Ya. Cuando entramos al uso de fibrinolíticos, ya estamos entrando al método invasivo, ¿no? Son métodos invasivos como tal. Por ejemplo, en un TEP y en cualquiera, trombosis venosa profunda o en TEP, es lo mismo. Ya se usa fibrinolíticos. Ya, entonces, ¿qué fibrinolítico como tal es? ¿O cómo se hace la fibrinólisis como tal? Se mete un catéter, ya, acá, y se libera fibrinolítico. ¿Entendido? Sustancia fibrinolítica. Puede ser el RTPA, ya, puede ser bien el RTPA, que es a base de plasminógeno, ya, de plasmina, que ataca, ¿no? Todo esto, estas partes, y lo que hace se hace con, si no me equivoco, ultrasonografía. ¿Cómo? Se mete el fibrinógeno y se hace como una vibración. Se mete el material, se hace una vibración, y la vibración hace que esto, voy a agrandar en mi lápiz, esto de acá, se vaya disolviendo. La vibración hace eso, ¿no? Obviamente, ese es como así se hace la fibrinólisis, que puede ser por otras vías, porque también hay fibrinólisis por algunos medicamentos exactos, pero generalmente es como les digo, es invasivo, se usa así. Entonces, el ultrasonido como tal, las vibraciones, las ultravibraciones van a hacer eso, van a destejer, digamos, esta parte del coágulo como tal, lo disuelven. ¿Por qué? Porque hay unas placas de fibrina.
son redes de fibrina, el problema es la fibrina aquí. Entonces son como redes tejidas, ya son como redes tejidas, pero que la vibración hace de que se empiecen a separar y al separarse, pues el coágulo se disuelve. No, esa es la fibrinólisis como tal, es un procedimiento muy adecuado que muchos se usan. Ahora tengo otros dos también. Ahí está, lo que les decía. ¿Qué uso? El RTPA, como les decía, ¿cuánto? 100 miligramos en 2 horas. Esto es más ¿cómo decirlo? Perdón. Esto es más de especialidad como tal, pero que no nos sirve, no nos hace de mal saber, ¿no? Se usa uroquinasa o estreptoquinasa como fibrinolítico. Ese material que se inyecta es esto, ¿ya? El RTPA, que es a base de plasminógeno, la uroquinasa que no es tan usada, ¿ya? Y la estreptoquinasa, ¿ya? ¿Entendida? Ahí están las dosis, si quieren pueden ver, pero no son dosis estándar, ¿no? Eso ya es un tratamiento más de especialidad. Ahora, aparte de eso, ¿qué más puedo hacer a nivel quirúrgico? Esto, filtro de vena cava. Este del filtro de vena cava es para trombosis venosa profunda. Como está en miembros inferiores, si ya sé que mi paciente tiene trombosis venosa profunda, digo, no, este paciente se va a complicar y no estoy usando anticoagulantes, ¿no ve? O sea, no estás usando anticoagulantes, dices, ya, listo, no estoy usando esto. No puedo usar anticoagulantes porque este paciente, qué sé yo, tiene algún trastorno que me impide usar anticoagulantes, lo cual es raro, ¿no? Pero ya, no puedo usar anticoagulantes. Pero este paciente, su trombosis me va a resultar en un cuadro que me va a dar tromboembolia pulmonar. Entonces, lo que se hace es que a nivel de vena cava inferior, ¿ya? Que ahí es donde está la ilíaca y luego acá está la ilíaca, ¿no ve? Y luego se va la femoral, izquierda-derecha, eh, se pone esta red, este filtro de vena cava. Ya acá está el filtro, que lo que hace es atajar, evitar que los coágulos refluyan a nivel superior, ¿ya? Y este filtro también está hecho de un material que llega a destruir algunos coágulos, ¿ya? Su material es como, no mini cuchillas, ¿no? No lo voy a llamar así, sino que en muchas veces empieza a destejer. Igual, hace lo mismo que una fibrinólisis, ¿no? Pero no es tanto así. Más es como una protección para que no suba a nivel pulmonar y me ocasione un problema grave, ¿no? Y aparte la trombectomía. Este se usa tanto en TBP y en TEP. Ya se usa en los dos casos, se mete un catéter, se hace resección, esta es una resección quirúrgica, ya se empieza a aspirar prácticamente el trombo como tal y al final pues no queda nada, ¿no? Pero el más usado es la fibrinólisis, es el que se usa más, han debido escuchar más, pero es el que más se va a llegar a utilizar. Y aparte de eso, ¿qué más mencionar? Cuando hablamos de estos pacientes también con TEP, que ya un poco hablando, no íbamos a hablar tanto de esto porque es un poco de, ¿cómo decirlo? Es un poco de más de urgencia, ¿ya? Aparte de que uso lo que es urinólisis o a los anticoagulantes, etcétera. ¿Qué cosa más se hace en un TEP? Bueno, mucho se hace lo que es el soporte hemodinámico, ¿ya? Acá no lo he puesto porque este es un tema también un poco aparte, pero a manera de mencionarles, en estos pacientes es útil darles mm, algún vasopresor, por ejemplo, noradrenalina y todo eso, ¿no? Porque estos pacientes están entrando en un shock cardiogénico. Entonces, para evitar que entren en un shock cardiogénico, pues se les da noradrenalina a un microgramo, si no me equivoco, kilogramo minuto, que es dosis parenteral. Luego, también aparte de eso, pueden ustedes manejar líquidos, hacen manejo de líquidos, líquidos de, qué sé yo, se le hace restitución a este paciente porque en muchos casos, como hay una obstrucción, que puede ser como es pulmonar, no hay buena regresión de sangre y como les he dicho, hay una especie de alcalosis, se usa ringelactato. Porque el lactato sabe muy bien que es una solución bien especial, porque uno, el lactato se convierte en bicarbonato o se queda como lactato y acidifica la sangre. Entonces, para eso me puede servir. Y en soporte mecánico, pues lo mismo. Lo quirúrgico puede usar, en algunos pacientes hay que intubar incluso porque llega a ser un edema muy agresivo, que la saturación baja de golpe, etcétera, ¿no? Y eso. Y también y para acabar a nivel de lo que es soporte como tal, cuando hablamos de trombosis venosa profunda, estamos hablando del tratamiento de soporte. El paciente tiene que caminar, ¿no ve? Es ideal, todos los pacientes tienen que caminar, háganles caminar. ¿Por qué? Nuestras plantas de los pies tienen las llamadas bombas valvares.
han debido escuchar, es fisiológico, ¿no? Que cuando caminamos, de cierta manera ayudamos a que nuestra sangre vuelva. Es lo que estamos haciendo, porque es como pisar un amortiguador, ¿ya? Y eso hace como una bomba hacia arriba. Es lo que hacemos al caminar. Por eso es de que los futbolistas, las personas que trotan, los que se cuidan, los que tienen una actividad física, no van a tener trombosis venosa profunda porque también, ¿no? Aparte su cuerpo quema las grasas, evita la hipercoagulabilidad, etcétera, ¿no? Y aparte también usar medias compresivas. En el internado, muchos de ustedes, yo sé que van en el internado y todo eso, tienen que usar medias compresivas. ¿De cuánto? ¿O cuánto de presión te da una media compresiva? Pues te da entre los 20 a 40 milímetros de mercurio, ¿no? De presión en los pies. Es bueno porque también estar mucho tiempo parado en éstasis es también éstasis, ¿no? No caminar. A veces nos paramos demasiado tiempo en las visitas médicas o etcétera y o sea, nuestra sangre no está volviendo porque no estamos caminando. Así que lo ideal sería que por lo menos den unos pasitos estacionarios o por lo menos si van a estar mucho tiempo parados, que esto les pasa a los oficinistas, etcétera, tengan medias compresivas. Así evitan que haya mucha éstasis sanguínea a nivel de miembros inferiores y te produzca estos cuadros, ¿no? Como les decía, mucha gente tenemos, hasta yo debo tener un coágulo que otro a nivel de miembros inferiores, pero que más bien el cuerpo sabe compensarlo. Pero hay cuadros donde no. La mala suerte puede haber de que el cuerpo no se puede compensar. Bueno, entonces, esa ha sido la presentación de hoy. Espero les haya gustado. Esta es la bibliografía del día de hoy. Que bueno, más que todo, siempre les voy a decir, ¿no? Busquen del AJA. Busquen del AJA y del AJA, ¿no? Que es la American Heart Association y de lo que es la European no me acuerdo, es SC, si no me acuerdo, European Society of Cardiology, ¿qué? Que la Sociedad Europea de Cardiología, que tiene sus criterios. El AJA tiene el 2022, el que he leído, no sé si hay 2024, creo que está en inglés, y el SC que tiene el del 2023. Entonces te dicen lo mismo en torno al tratamiento. Son actualizados, te sirve, te habla un poco de todo algunas cosas lo profundiza demasiado, pero que a alguno que le guste cardiología le va a encantar, ¿no? Entonces, eso ha sido la presentación de hoy. Espero les haya gustado y nada, gracias por la atención. Muchísimas gracias al ponente. Fabricio, te voy a pedir que les digas una palabra clave, por favor, para que obtengan el certificado. Heparina, que sea heparina. Te lo voy a Ok, escribir. perfecto. Heparina. Heparina, sí, ahí no escribe en mi bibliografía. Pero ya ubican, ¿no? Heparina que sea. Ya. Está bien, muchas gracias. Entonces, primero que nada, agradecer a nuestro ponente por la excelente presentación, también a los participantes por haber estado dentro de esta conferencia. A través del grupo del chat les estoy mandando el Google Forms. La palabra clave es heparina. Entonces tienen hasta las 10:20 para poder llenarlo. De esta manera concluimos con la videoconferencia. Nuevamente, muchísimas gracias al ponente, muchísimas gracias a los participantes de parte de la Red Estudiantil de Prevención Cardiovascular y también de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de Unifrance el Alto. Y de esta manera concluimos. Muchas gracias.